Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. En este vídeo voy a resolver una cuestión que me plantean en la comunidad de estudiantes de mi academia relacionada con tablas que no están conectadas directamente entre sí y cómo podemos utilizar funciones DAX o soluciones que nos permitan conectar o obtener cálculos a partir de estas tablas que no tienen una conexión directa entre ellas. Pero bueno, como esto es un poquito complicado de entender de forma conceptual, vamos con el ejemplo para poder resolver la duda en cuestión. Espero que el vídeo os sea de utilidad. Para entender el funcionamiento de esta expresión DAX debemos regresar a la vista de modelo y analizar cómo están relacionadas las tablas entre sí. Podemos observar, por ejemplo, que de la tabla producto sale una relación en dirección hacia la tabla de ventas, de tal forma que el producto puede filtrar a la tabla de ventas. Desde la tabla del canal también tenemos una relación que puede filtrar a la tabla de ventas. Sin embargo, un filtro aplicado en la tabla de producto no nos filtraría el canal, ni el canal podrá filtrar la tabla de producto. Esto es debido a que la relación propagará su filtro por aquí, llegará sin problemas hasta la tabla de venta, pero cuando intente pasar desde la tabla de ventas hacia la tabla de productos se topará con esta dirección en sentido opuesto. Esto nos podría llevar a la necesidad de querer cambiar el sentido de las relaciones para determinados tipos de cálculo, aunque no es la forma correcta tal y como vamos a ver. Vamos a representar en primer lugar un escenario en el que vamos a intentar contar el número de productos que se han vendido por cada canal. Así que vamos a ir hasta nuestro informe, vamos a poner aquí el canal de distribución y a continuación en esta tabla añadiremos una medida que cuenta el número de filas de la tabla de producto. Vamos a la tabla de producto y quiero ver si existe alguna medida que realice el recuento de esta tabla ya. ¿No? Pues la vamos a crear. Creo botón derecho en la tabla de producto, nueva medida, productos, que será igual a un recuento del número de filas que contiene esa tabla. Cierro el paréntesis y ya puedo validar. En este momento tengo creada la medida que voy a poder llevar hasta la tabla del canal. Y si hago un poquito de zoom para que lo veáis mejor, veréis que el resultado que hemos obtenido no es correcto. Tal y como hemos construido la medida, se nos está devolviendo que para cada uno de los canales de distribución hay un total de 1690 productos. Generalmente, cuando os encontréis con valores idénticos repetidos en una tabla, os estaréis encontrando con un escenario como el que estamos planteando ahora, donde la tabla de canal no es capaz de filtrar la tabla de productos y por lo tanto nos devuelve el recuento del total de productos que existen en esa tabla. Vamos a verlo desde la propia tabla. Selecciono producto y aquí podremos ver cómo efectivamente disponemos de 1690 filas. Una de las soluciones que podríamos adoptar para solucionar esto sería cambiar el sentido de la relación. Si yo hago doble clic en la relación y le pongo que la dirección sea ambas, cuando regrese al objeto visual veré que esta vez se está realizando el recuento de productos correcto. Para distribuidor 946 productos, online 946, tienda 946 y sin embargo no aparece ningún producto vendido en el canal catálogo. Esto es porque en el catálogo no hubieron ventas en el año 2019. Si ampliamos hasta un rango donde sí aparezcan datos del canal catálogo, veremos que en esta ocasión, para el rango de fechas que he seleccionado, el catálogo tiene un total de 1552 productos y vemos las diferentes cifras de cada uno de los canales. Pero esta no es la forma correcta de obtener la solución al ejercicio que nos planteamos. Voy a tomar una captura de pantalla que me servirá para comparar posteriormente con el resultado cuando hayamos creado la medida correcta. Regreso nuevamente a la vista del modelo de datos y cambiaré la relación para ponerla correctamente. Así que indicaré nuevamente que es una relación de sentido único. La tabla de producto filtra a la de venta. Y para poder solventar este ejercicio que estamos haciendo, debemos modificar la expresión DAX.
de forma que la función crossFilter nos ayuda a indicarle a esta medida que queremos viajar a través de esa relación, aunque el sentido de la flecha que nos marca la vista de modelo sea opuesta. Vamos por tanto a aprovechar este cálculo, pero lo pondremos dentro de un calculate. Haré un par de saltos de línea, pondré aquí el nombre de la función calculate, le daré un poquito de sangría a esta expresión para leerla con mayor claridad, ponemos la coma y ahora vamos a utilizar la expresión crossFilter dentro de este calculate. Cuando indicamos esta función, debemos indicar cuáles son las columnas que están conectadas a través de la relación y cuál es la dirección de filtrado que deseamos aplicar. Vamos a irlo construyendo y así lo veremos. Para este cálculo deseamos utilizar la relación existente entre la tabla de productos y la tabla de ventas para invertir el sentido de la dirección del filtro cruzado. Así que buscaremos el identificador de producto de la tabla del producto y a continuación pondremos el identificador de producto que está en la tabla de ventas. Ya hemos informado cuáles son las dos columnas que están relacionadas entre sí y ahora pondremos una coma para indicar cuál va a ser la dirección de filtro que vamos a emplear. Entre las opciones disponibles podemos determinar qué tabla va a filtrar a qué tablas, si queremos que se filtren en ambas direcciones, que no se propaguen esos filtros, que la tabla del lado izquierdo, que en este caso es el producto, filtre a la tabla de venta o que la tabla de venta sea la que filtre a la de producto. En este caso indicaré que se filtre en ambas direcciones, que sería el equivalente a modificar la relación como vimos para que la flechita apunte en las dos direcciones. Cierro el paréntesis de crossFilter, ahora cierro el paréntesis de calculate y cuando pulse en validar veremos cómo la medida se recalcula para mostrar esta vez sí los valores correctos. Y esto lo podemos comparar contra la captura que hicimos anteriormente donde veíamos que catálogo tenía 1552, distribuidor 1569 y así hasta el final de la tabla. Y con este ejemplo ya hemos visto un caso de uso en el que la función crossFilter nos puede ayudar a obtener el cálculo deseado sin manipular la dirección de filtro de las relaciones existentes en nuestro modelo y así mantendremos un modelo perfectamente optimizado en estrella donde las tablas de dimensiones filtran a la tabla de hechos. Únicamente estaremos invirtiendo el orden de ese filtrado dentro de esta medida en particular. Le cambiaré el nombre a la medida para hacerla más significativa, productos por canal, y la archivaré en la carpetita correspondiente. En esta ocasión nos toca hablar de la función tritas y para hacer este ejercicio voy a poner en el informe una tabla que contenga los diferentes años con las cantidades vendidas. Y he cargado en este modelo una tabla que no hemos visto hasta el momento porque en ejercicios anteriores no la hemos necesitado. Y no es ni más ni menos que la tabla de presupuesto por país que podéis ver aquí. Vamos a la vista de datos y comprobaremos que la tabla de presupuesto por país incluye una columna de año, una columna de región país y el presupuesto en cantidades, porque vamos a comparar las cantidades vendidas realmente respecto a las cantidades que fueron presupuestadas. Hasta el momento vemos que esa tabla está aislada en el modelo y no he creado relaciones porque nos encontramos con un inconveniente. En el momento de intentar conectar la tabla de presupuesto con la tabla de país, el único punto en común que encontramos es el año. Si bien es cierto que podríamos hacer transformaciones dentro de la tabla del presupuesto para acabar obteniendo un formato de fecha, para la realización de este ejercicio con la función tritas no va a ser necesario. Si yo trato de hacer la conexión de la columna año con año, se genera una relación de varios a varios, porque dentro del calendario un mismo año puede aparecer varias veces y dentro de la tabla del presupuesto también. Tengo una captura de pantalla para que podamos ir viendo la tabla de presupuesto, donde vemos que para diferentes países tenemos diferentes años, pero en el momento que cambiamos de país ya nos encontramos con el año 2019 en más de una ocasión. Esto es lo que está provocando las relaciones de varios a varios que no deseamos en el modelo y por tanto no voy a crear la relación.
Lo mismo me va a ocurrir cuando establezca una conexión de país con país. Se generará una relación de varios a varios y no la deseo. Así que voy a mantener la tabla de presupuesto como una tabla aislada de mi modelo y voy a tratar de comparar las ventas de mi empresa en cantidades contra el presupuesto sin que exista una relación física entre las tablas. Voy, por tanto, a la vista de informes y ya hemos visto que teníamos en esta tabla la columna de años y las cantidades reales. Hasta aquí no hay ningún problema. Voy a crear ahora un cálculo para obtener el presupuesto, así que me desplazo a la tabla del presupuesto, haré botón derecho en ella, nueva medida y le llamaré presupuesto. Voy a poner presupuesto por año, luego más adelante veréis por qué. Y utilizaré la función sum en la que voy a hacer un sumatorio del presupuesto, que debería ser esta columna de aquí, presupuesto cantidad. Perfecto, aquí lo tenemos. Cierro el paréntesis, pulso en validar y voy a llevar la medida al objeto visual. Selecciono presupuesto año, lo llevamos hasta aquí y nos topamos ya con un problema en el cual nos está devolviendo para cada una de las filas el total del presupuesto. Esto ocurre porque desde la columna año de la tabla de calendario no estamos pudiendo filtrar la tabla de presupuesto. Y no tiene que ver con el ejercicio que hemos hecho antes con CrossFilter. Es que en este caso no tenemos ni siquiera una relación que podamos utilizar. Así que vamos a ver cómo solventar este escenario con la función tritas. Para que esto funcione correctamente debemos hacer una modificación en la medida presupuesto año que hemos creado. Y vamos a utilizar, como siempre, nuestra socorrida función calculate, que siempre viene a ayudarnos en cualquier escenario complicado que nos encontremos en DAX. Ya hemos aprendido en vídeos anteriores que podemos filtrar, por ejemplo, el año para que sea igual al 2019 o similares. En este caso no vamos a resolverlo así, pero os quería recordar este concepto de filtrado, donde sobre la tabla de presupuesto por país podemos fijar un filtro para un año determinado. En este caso lo que vamos a hacer es algo distinto, como os comento, y vamos a utilizar la función tritas. Lo que hace especial a esta función es que nos va a permitir relacionar las columnas de las tablas que tenemos en nuestro modelo, aunque no estén conectadas entre sí. Por ejemplo, podemos tomar la columna año de nuestro calendario y decirle que esa columna es equivalente a la columna año que hay en la tabla del presupuesto, aunque no estén conectadas entre sí. Empezaremos, por tanto, asignando una expresión a esta función tritas, que nos servirá para obtener un listado de los años de la tabla calendario. Y para ello emplearemos la función values porque nos permitirá mantener el contexto de filtro que tenemos en esta tabla. Dentro de la expresión values, por tanto, pondremos la columna año de la tabla calendario. Así estamos obteniendo ya un listado de todos los años de nuestra tabla calendario. Y a continuación tenemos que poner el siguiente parámetro de la función tritas, en la que vamos a decir que este año de la tabla calendario es equivalente a la columna año que tenemos en nuestra tabla de presupuesto. Os la muestro nuevamente para que recordemos que en la tabla de presupuesto tenemos el año, el país y el presupuesto. Pues ahora quiero decir, el año del calendario es equivalente a este año que tenemos aquí. Así que de la tabla presupuesto selecciono la columna año, cierro el paréntesis del tritas, cierro el paréntesis del calculate y veremos cómo esta función ahora está operando correctamente y ya tenemos aquí nuestro presupuesto para poderlo comparar contra la cantidad real en un modelo en el que no hay una relación entre la tabla del presupuesto y la tabla del calendario. Ahora vamos a dotar de un poco más de complejidad a este cálculo que hemos realizado. Hasta ahora, gracias al uso de la función tritas, hemos logrado obtener una comparativa por años de cantidades y presupuestos. Veamos qué ocurre si decidimos incorporar también la columna con el nombre del país en esta tabla. De hecho, lo que haré es crear una tabla adicional y así mantendremos esta sin alterar. Hago una copia, duplicado y pondremos por aquí la tabla adicional.
Bien, vamos a seguir con la actividad. Incorporaré en esta tabla el nombre de los países que están en la tabla de tiendas. Despliego tienda, busco país y lo puedo poner a continuación del año. Así que lo pondremos aquí. En este caso, nuestra cantidad está funcionando correctamente porque la medida de cantidad recibe los filtros tanto de la tabla de tienda como de la tabla de año, pero el presupuesto vemos que ahora no está funcionando correctamente. Es capaz de filtrarlo gracias a Tritas para año 2019, 2020, 2021 y así sucesivamente, pero no está recibiendo el filtro de país. Recordemos que nuestra tabla de presupuesto está completamente desconectada. Así que vamos a crear una medida utilizando Tritas que sí nos resuelva este escenario. Quitaremos la medida de presupuesto año, que ya hemos visto que no funciona correctamente, y copiaré el código para reutilizarlo parcialmente. Ahora voy a crear una nueva medida en la tabla de presupuesto y en esta ocasión esta medida será presupuesto año y país. Vamos a hacer los ajustes necesarios en esta medida para poder hacer el cálculo que necesitamos. Ya hemos visto que mediante el uso de Tritas hemos podido decirle a Power BI que la columna año de la tabla calendario es equivalente a la columna año de la tabla presupuesto por país. Pero ahora nos topamos con el inconveniente de que no debemos obtener únicamente el calendario año. También necesitamos incorporar la columna país de la tabla de tiendas. Y para esto nos vamos a apoyar en una función adicional. Voy a formatear ligeramente la función Tritas para que nos quede todo ordenado y podamos ver con mayor facilidad la actividad que vamos a hacer. De momento, esta sección del values la vamos a dejar pendiente y sabemos que en nuestra tabla de presupuesto tenemos tanto el año, que ya hemos incorporado aquí, como el país. Así que voy a añadir también el país para poder seguir con el ejercicio. Del mismo modo que puse este primero, ahora pongo una coma y podré añadir de la tabla de presupuesto el país. Creo que será esta de aquí. Sí. Al pulsar en validar obtengo un mensaje de error porque la función Tritas necesita que este parámetro tenga la misma cantidad de columnas que este otro parámetro que tenemos aquí. Es decir, aquí dispongo de dos columnas, la de año y la de país, pero aquí solo estoy obteniendo año. Así que necesito lograr aquí una tabla que incluya las dos columnas, tanto la de calendario año como la de tienda país. Y para esto vamos a utilizar la función summarize. Voy a crear momentáneamente una tabla para que podáis ver el ejercicio que vamos a realizar. Así que iré a la vista de datos para que podáis apreciar el código que vamos a escribir y en herramientas de tablas seleccionaré nueva tabla. Y de nombre le asignaré la expresión que vamos a emplear. Así os quedará aquí documentada para que lo podáis chequear posteriormente. Esta tabla la voy a crear, como indica su nombre, con la función summarize. Como primer parámetro utilizaré la tabla de venta, que es la que tiene el nexo común entre la tabla calendario y la tabla de país. Recordemos que esas tablas se conectan con relaciones directamente hacia la tabla de venta. Y ahora voy a poder informar que deseo de la tabla calendario obtener el año y de la tabla de tienda deseo obtener el país. Cierro el paréntesis, pulso en validar y veremos el resultado que estamos obteniendo, que no es ni más ni menos que un listado de los años y los países. Estoy obteniendo una tabla con todas las combinaciones posibles de años y países según los datos que existen en el modelo. Pues esta es la expresión que voy a utilizar dentro del Tritas. En lugar del values año, como puse anteriormente, que me devolvía un listado de años, ahora utilizaré esta expresión. Así que la voy a copiar para poderla reutilizar y regresaré al cálculo que estábamos haciendo desde la vista de informe. Por aquí teníamos la medida presupuesto año y país, que está en error porque no la he corregido, y ya hemos visto que podemos reemplazar todo este fragmento de código de aquí por el que acabamos de crear, de forma que estamos obteniendo un listado de año y país. Y mediante Tritas le digo, y este año corresponde con este año de aquí, y este país se corresponde a este país de aquí. Ahora ya tenemos correctamente escrita la función, podemos pulsar en validar y llevar este cálculo hasta el objeto visual donde comprobaremos que funciona perfectamente.
Lo llevamos hasta aquí y aquí obtenemos ya una tabla en la que podemos comparar tanto por año como por país las cantidades vendidas y el presupuesto. Y hasta aquí este vídeo donde he tratado de resolver las dudas que se me habían planteado mediante el uso de las funciones CrossFilter y Tritas. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!